Música, memoria y movimiento unido por la misma letra. Esto es M, Mujeres que Suenan. Conversaciones para reflexionar e inspirar con Martina Orrego. Una creación junto a ONU Mujeres y Generación Igualdad. En el capítulo de hoy, Rebecca Lane. Tengo muchas cosas que preguntarte, pero lo primero y lo que más me llama la atención es saber cómo es ser feminista en Guatemala, un país tan complejo. Bueno, mira, yo creo que en los últimos años el feminismo está viviendo, y en general, digamos, las luchas de las mujeres estamos viviendo un momento de mucha estigmatización por parte del gobierno. Y esto junto con también la estigmatización que hacen medios de comunicación, ¿verdad? Porque hay una marcha y es como están haciendo destrozos, están destruyendo la ciudad, etcétera. Digamos como que hay un enfoque desde los medios de comunicación cubriendo las actividades feministas desde un enfoque bastante criminalizante, que además omite muchas de las demás cosas que se están haciendo, digamos, o sea, las pintas, en efecto sí hay destrucción de patrimonio de la ciudad, sin embargo no es lo único que se hace. Se hacen muchísimas cosas más. Entonces cuando se hacen cosas más artísticas, culturales, o los mítines pacíficos, bueno, no quiero utilizar la palabra pacífico, ¿no? Porque esto pareciera como que se está criminalizando el otro tipo de acción más directa. Pero cuando se hacen, por ejemplo, concentraciones, cuando se hacen acompañamientos a las familias, todo eso, por ejemplo, no sale en los medios de comunicación. Entonces, esto junto con políticas estatales, digamos, que están proponiendo propuestas de ley, por ejemplo, donde se van a criminalizar derechos sexuales y reproductivos, donde se quiere criminalizar incluso tu orientación sexual. O sea, explícitamente quieren pasar una ley que dice que es prohibido tener una unión con otra persona que no sea del sexo opuesto. Entonces, hay desde los discursos oficiales, desde todo el gobierno, el Congreso y tal, un discurso pro vida, un discurso antifeminista y un discurso conservador. Entonces, yo creo que en estos momentos, a pesar de que el movimiento feminista ha sufrido momentos distintos, digamos, en Guatemala hasta 1996 estábamos viviendo en guerra, entonces el movimiento de mujeres fue a partir de 1996 que empieza a tener una identidad propia y no estar como que subsumidas sus demandas dentro de los movimientos revolucionarios. Pero del 96 para acá hemos vivido una posguerra muy fuerte, muy dura. En esta posguerra, que le llamamos posguerra, pero realmente sigue siendo una guerra en la que somos un territorio de paso de tráfico de drogas, de tráfico de personas, etcétera. Entonces, con una violencia tan brutal que realmente el crecimiento del movimiento de las mujeres es difícil. Sin embargo, a pesar de todas estas limitantes que tenemos en nuestro contexto, cada vez somos más. Y no solo feministas, hay que decirlo también, es decir, hay un movimiento de mujeres muy grande, sobre todo movimientos de mujeres mayas, de mujeres indígenas, de mujeres campesinas, que no precisamente se identifican a sí mismas como feministas, pero que tienen una lucha antipatriarcal, anticolonial, antirracista también. Entonces yo creo que aquí es importante posicionar no solo el movimiento de las mujeres que nos nombramos feministas, sino los movimientos de todas las mujeres en todos los espacios. El feminismo además es algo que está presente y yo creo que en ebullición, sobre todo estos últimos años, en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son esas como factores en común que tenemos todas las mujeres en Latinoamérica en torno al feminismo? ¿Cuáles son esas problemáticas que son las que más ocupan nuestro quehacer feminista? En Argentina tenemos que ya aprobaron el aborto, acá en Chile también hay una presión al respecto súper grande. ¿Cuáles serán esos puntos que nos definen como con nuestro movimiento feminista en Latinoamérica? Bueno, yo creo que una de las cosas definitivamente más fuertes que nos ha movido regionalmente, por así decir, es la lucha contra los feminicidios. Estamos en una región del mundo y
particularmente, digamos, esta área de Centroamérica, México, algunos países del Caribe, como República Dominicana también, donde los índices de feminicidio son alarmantes, están altísimos, y eso creo que tiene que ver un poco con lo que te comentaba acerca de que somos un área de tráfico, tráfico de drogas, tráfico de personas, donde hemos vivido también recientemente guerras muy fuertes y digamos toda esa normalización de la violencia y la utilización de los cuerpos de las mujeres como un campo de batalla, es decir, la violencia sexual ha sido un arma de guerra también en nuestros territorios. Entonces el feminicidio es algo que ya no hace solo el gobierno, no es algo que venga solamente dirigido de los cuerpos de represión estatal, sino que en lo común, en las familias, en los vínculos más cercanos, es que este fenómeno pues cada vez es mucho más grande, y además por los altos niveles de impunidad que tenemos en esta área de Centroamérica. Y yo creo que eso es algo que nos une a las luchas feministas en Abya Yala, ¿verdad? Estamos hablando acerca en contra de los feminicidios, que es una de las pandemias que ha sido más dura para las mujeres en la historia, y que yo creo que mientras las mujeres vamos conquistando más libertades, más derechos, más seguridades, más organización, también estos crímenes van creciendo y estas violencias van aumentando. Otra cosa que también en la región es importante hablar es acerca de la violencia sexual, sobre todo hacia niñas y niños, ¿verdad? Porque es la niñez, siento yo en general, aunque generalmente el abuso sexual se dirige contra niñas, ¿verdad? La niñez en general está desprotegida. Es decir, vivimos en sociedades donde el abuso sexual hacia niños y niñas es permitido, y además las consecuencias que esto pueda tener para la niñez, en el caso de las mujeres, embarazos no deseados, niñas de 9, 10 años, obligadas y forzadas a continuar un embarazo en contra de su voluntad, ¿verdad? También es una realidad. Por eso es que se plantea, digamos, esta agenda de legalización del aborto o despenalización del aborto, aunque hay que decir que en nuestra región, en Centroamérica, esto no es parte de la agenda prioritaria, digamos, porque realmente es algo que vemos como muy lejos. Sin embargo, siempre está la demanda ahí y la necesidad que nosotras como mujeres tenemos de hablar acerca de nuestra autonomía, de la autonomía en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Aquí apenas si estamos luchando porque la educación sexual sea un derecho. No, estamos como a mucho tiempo todavía de pensar que algún día en algún ente del gobierno se pueda siquiera discutir acerca de la legalización o la despenalización del aborto o no. Entonces, yo creo que a pesar de que en toda América Latina, pues evidentemente tenemos problemáticas muy similares, yo sí creo que en Centroamérica es distinto, y que precisamente esta historia que nosotros tenemos marca muchísimo las luchas de las mujeres, ¿verdad? Evidentemente compartimos mucha de la realidad, es decir, la colonialidad y las sociedades colonizadas, y lo que eso ha heredado en nuestros países, pues nos ha dado problemáticas muy específicas y violencias bien específicas sobre las mujeres que se traducen en esto. Y en toda esta problemática aparece la música como un arma tan valiosa y tan noble a su vez para combatir todo lo que tiene que ver con la violencia de género, con la desigualdad también. Y apareces tú haciendo música y haciendo hip hop. ¿Cómo es esa industria para ti, que haces música, que eres rapera, que eres feminista? ¿Cómo te trata la industria de la música? Para mí la industria de la música es algo muy lejano. Primero porque estoy en Centroamérica, estoy en Guatemala, y aquí no hay industria musical, o sea, no la hay. Aquí no hay plataforma para los artistas. Yo escucho artistas de otros lados que dicen, no, aquí es difícil, no, pero no se imaginan lo que es crear desde Centroamérica. Aquí no hay festivales de música, aquí no hay bares o lugares, venues, ¿sabes? O sea, un lugar que esté adecuado para que des un concierto, no hay. La mayoría de veces nos tocaba tocar en bares con pésimo sonido, con pésima acústica, con pésima logística, digamos, ¿verdad? Porque no fueron lugares creados para que la gente escuchara. Y digamos, los únicos lugares que hay para escuchar, que ni siquiera han sido hechos pensados en la música, sino que han sido pensados en la cantidad de gente que puede llegar, es para que vengan artistas internacionales, ¿verdad? No hay ningún tipo de plataforma, ningún tipo de festival, ningún tipo de apoyo estatal o privado para el arte.
no hay periodismo musical, no hay programación musical guatemalteca en radios ni en televisión. Entonces aquí no hay industria musical. Entonces para mí la industria musical es algo muy lejano, para empezar por posición geográfica, simple y sencillamente, geográfica y geopolítica. Entonces, para mí lo más cercano que hay a una industria musical es México, que me queda aquí al norte. Y aún así, para una persona centroamericana cruzar a México es difícil. Tienes que tener una visa en la que te piden incluso más requisitos a veces que para pedir la visa norteamericana, la visa gringa, la visa de Estados Unidos. Donde se te estigmatiza por ser centroamericano, donde todas las autoridades la policía, etcétera, digamos, tiene montado ahí todo un dispositivo de persecución a gente de Centroamérica. Entonces, no es solo geográficamente lejana, sino también por todas estas limitantes políticas es difícil acceder. Pero tuve realmente la fortuna de poder empezar a viajar a México eventualmente y ahí fue donde me empecé a relacionar, no directamente con la industria musical, sino con una cultura hip hop más grande que la que yo conocía, mucho, mucho más grande. Y esa fue como que mi puerta de entrada también al mundo, siento yo, porque digamos yo actuaba cuando empecé a cantar aquí en Centroamérica, aquí en Guatemala, para grupos como muy pequeños y muy específicos, pero fue al llegar a México donde empecé a cantar como para públicos más amplios. Y ahí ya con los años de trabajo fue que ya empecé a trabajar con una distribuidora allá en México, que es para mí lo más cercano que estoy a la industria musical. Luego cuando ya empecé a viajar a Europa, firmé con una pequeña disquera allá para la distribución de mi material, o sea, no es un contrato en el que, no como las disqueras tradicionales que te financian el producto, que te posicionan, etcétera, sino es alguien nada más que puede maquetar mis discos allá en Europa y tal. Entonces, sí, para mí, honestamente, la relación es muy lejana, es muy, muy lejana. Yo siento que muchas de las cosas que yo he logrado y las cosas y los lugares en los que yo me he logrado posicionar ha sido mucho gracias al público, porque yo no he tenido la oportunidad de tener una ventana de exposición como la tienen quizá artistas que sí están en lugares donde la industria musical es mucho más activa. O sea, no es lo mismo ser rapera feminista en México y haber nacido en México que ser una rapera feminista centroamericana. Hay muchos años de diferencia, ni ser una rapera chilena, ni una rapera argentina, ni una rapera colombiana, que de alguna forma, aunque también evidentemente tienen sus dificultades, ya tienen plataformas grandes de festivales de música y de plataformas a partir de las cuales pueden empezar a darse a conocer. Y es por esas razones por las que nace Somos Guerreras, esta organización justamente para visibilizar el trabajo de músicas de Centroamérica, de la cual tú eres fundadora. Mira, Somos Guerreras creo yo que surgió mucho en el camino, como una necesidad. Porque cuando yo empecé a viajar a Centroamérica, que fue el primer lugar que empecé a viajar, a cada lugar que yo llegaba, era preguntar dónde están las raperas, dónde están las B-girls, dónde están las chicas de la cultura hip hop, yo las quiero conocer. Y era porque la mayoría de veces pues nadie las conocía o nadie tenía referencias de ellas, ¿no? Como que estaba la escena hip hop, que las escenas hip hop en Centroamérica para aquel entonces eran bastante, bueno, lo siguen siendo, ¿no? Bastante marginadas. Y luego llegabas a esos espacios y preguntaban ¿dónde están las mujeres? Y era aún más difícil de poder decir, ay, está ella, juntémonos. Entonces, el Somos Guerreras surgió de ese, del yo llegar a estos lugares y preguntar dónde están las chavas de la cultura hip hop, las quiero conocer, quiero trabajar con ellas y empezar a hacer espacios desde conocernos hasta hacer talleres juntas, hasta hacer pequeños conciertos o pequeños festivales. Entonces yo creo que no fue tan pensado, ¿verdad? No fue tan meditado de voy a hacer esto ante la falta de esto, sino de hecho
Yo hasta salir de Centroamérica me di cuenta lo precario que era la industria musical o lo que yo estaba haciendo en Centroamérica, porque antes era mi realidad, era lo único a lo que tenía acceso. Entonces ya cuando salí a otras plataformas, otros escenarios, fue darme cuenta de, wow, sí que qué marginalidad vivimos en Centroamérica respecto a la producción cultural. Pero en estos momentos la realidad, eso era lo que yo tenía al alcance. Entonces mi alcance era reunirnos, platicarnos, conocernos, ver cómo nos potenciábamos unas con otras. Y así fue que surgió, ¿no? Como una alianza en la que las mujeres empezamos a decir, bueno, si en este espacio no me quieren escuchar, si en el hip hop tampoco, si en este tampoco, entonces empecemos a crear espacios propios, ¿verdad? Porque también nos pasó mucho que en la cultura hip hop, a pesar de ser una cultura bastante marginalizada, tampoco le daba espacios a las mujeres, ¿verdad? O sea, tampoco daba espacios de dignidad. Entonces fue como, bueno, si ustedes no quieren darnos sus espacios, hagamos los espacios. Y yo ya tenía muchos años de activismo feminista y tal, entonces de alguna forma también ya me conocían en los países a los que yo iba, tal vez más por mi activismo que por mi música. Entonces tenía esta posibilidad de gestionar, de crear espacios y de crear alianzas entre grupos de mujeres para potenciar eventos o cualquier cosa que quisiéramos hacer como mujeres en el hip hop. Entonces yo creo que esa posibilidad que yo tenía fue lo que me sirvió como para armar este tipo distinto de alianzas y de ver cómo crear un espacio propio con los medios que nosotras teníamos, ¿verdad? Antes de eso, los feminismos o grupos de mujeres organizados están completamente desvinculados de lo que las mujeres estaban haciendo en el hip hop, y felizmente varios años después eso es algo que ya no sucede. O sea, ahora ya hay un apoyo mutuo muy grande en la región hacia lo que estamos haciendo las mujeres en el hip hop y las mujeres que están organizadas. Eso creo que es un síntoma de estos tiempos, un síntoma muy bonito, porque dentro de todas las conversaciones que hemos podido tener en este podcast, hay algunas chicas que están efectivamente, algunas organizadas de manera más ejecutiva, pero otras también organizadas de manera súper natural, y era algo que creo que, por lo que me han contado las músicas, algo que hace 20 años no pasaba tanto. Ahora hay como una solidaridad, sororidad mucho más grande, donde se apoyan, donde se colaboran. ¿Lo sientes tú también desde esa colaboración también internacional? Mira, yo creo que yo hace 20 años no estaba haciendo música, entonces no podría darte un referente, pero lo que sí te puedo decir es que hace 10 años más o menos que yo empecé con esto, era un momento también en que el feminismo como movimiento regional estaba agarrando mucho auge, y eso facilitó mucho el camino para nosotras. Porque precisamente cuando yo necesitaba armar un festival, cuando yo quería armar algún espacio de reflexión, cuando yo quería hacer cualquier cosa que se me ocurriera con mujeres, yo sabía que contaba con el apoyo de las mujeres, no con el hip hop, no con el espacio musical, yo contaba con las mujeres. Y fue con el apoyo de las mujeres que empezamos a hacer nuestros eventos y nuestras cosas. Entonces, yo creo que definitivamente, digamos, quizá nosotros lo vimos a nivel local, ¿verdad? Sí pasaba algo hace 10 años entre que las primeras mujeres que empezaron a hacer música no querían que nuevas mujeres se incorporaran, porque claro, para ellas había sido súper difícil llegar a donde estaban llegando y no querían abrir ese espacio para otras mujeres. Lo que sucedió es que hace 10 años muchas mujeres que ya éramos feministas fuimos las que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto crezca? Y quizá teníamos una visión no tanto desde la competitividad, sino desde cómo podemos hacer que se abran más espacios, no solo para mí, sino para las demás. Entonces yo creo que eso fue como muy importante, ha sido muy importante. El crecimiento de muchas de las raperas, de las artistas mujeres que tenemos hoy una carrera más establecida, para mí es definitivamente gracias al apoyo de las mujeres y de las mujeres organizadas, porque fueron las primeras a las que les tocamos la puerta y nos respondieron y nos ayudaron en la medida de sus posibilidades. Rebeca, ¿qué es para ti el feminismo? Qué difícil. Mira, para mí el feminismo ha ido cambiando mucho, ¿no? La perspectiva que yo tenía cuando empecé a la perspectiva que tengo ahora. Pero yo creo que para mí ahora el feminismo es una práctica política, una praxis, ¿no? Política, teórica,
de organización a partir de las cuales queremos desmantelar todos los sistemas de opresión, desde las opresiones que hay por cuestiones de sexo y género, desde las opresiones que hay por cuestiones de raza, etnia, por las opresiones también que existen por el capitalismo y el neoliberalismo. Digamos, para mí es importante como mujer pensar en que mi libertad va atada a la libertad del mundo y que mientras la explotación, mientras el extractivismo, mientras esta forma de ver al mundo como un objeto y no como un ser vivo, como un sujeto, como algo de lo que somos parte, la lucha por los derechos no va a estar completa, ¿verdad? Yo siempre digo este ejemplo de una de las feministas comunitarias territoriales aquí en Guatemala que nos dice, bueno, pues está muy bonito y muy potente que ustedes estén luchando por lograr más leyes para regular esto y para regular lo otro. Pero cuéntenme, cuando finalmente ustedes logren aprobar esa ley, ¿en qué mundo van a vivir? ¿Qué agua van a tomar? ¿Qué aire van a respirar? Es decir, no podemos pensar en las luchas por los derechos de las mujeres como aislados de la lucha por la justicia en el mundo y por un cambio de modelo de consumo y por un cambio de modelo de convivencia y de organización social y política que nos lleve realmente a tener libertad y que todos los seres seamos felices y que todos los seres seamos libres en la medida de lo posible y que todos los seres podamos vivir en plenitud, ¿verdad? No solo las mujeres. Música, memoria y movimiento unido por la misma letra. Esto es M, Mujeres que Suenan. Conversaciones para reflexionar e inspirar con Martina Orrego. En este capítulo conversamos con Rebecca Lane. M es una creación junto a ONU Mujeres y Generación Igualdad.